Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos ahora a explicar el primer ejemplo de aplicación del método de Newton-Raphson para calcular la aproximación más exacta para una raíz de una ecuación no lineal. Entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo, que dice así. El ejemplo dice así: utilizando el método de Newton-Raphson, hallar la solución aproximada a la función f de x igual a x a la 3 más 4x cuadrado menos 10, con la condición inicial con x sub 0 igual a 0.75. Esta es la condición inicial que nos dan. Entonces lo primero que vamos a buscar la derivada de esta función. Entonces busquemos la derivada. Luego entonces f' de x, eso va a ser igual, la derivada de esta función va a ser igual a 3x al cuadrado más 8x, y la de menos 10 no hay nada porque la derivada de una constante es 0. Esa sería su derivada. Luego vamos a aplicar la serie de recurrencia. Entonces aplicamos la serie de recurrencia, que ya sabemos cuál es: xi igual a x sub i menos 1 menos el f de x sub i menos 1 menos el f de x sub i menos 1 dividido la derivada de f de x i menos 1. Ese es el algoritmo. Para i, acuérdense que esto es para i igual a 1, 2 y punto suspensivo. Bien, si ustedes observan, entonces lo que vamos a comenzar a hacer ahorita es la primera interacción. Entonces vamos a trabajar para i igual a 1. Acuérdense que tenemos una condición inicial. Entonces el x sub 1 sería igual al x sub i menos 1. En este caso, como i es 1, menos 1 me queda x sub 0. Menos, aquí en el numerador nos va a quedar el f de x, nos va a quedar f de x sub i menos 1, pero x sub i es 1, menos 1, 0. Me queda f de x sub 0 acá y f' de x sub 0 acá. Luego entonces aquí me va a quedar f, aquí queda f de x sub 0, y aquí nos quedaría f' de x sub 0. Eso vamos a buscar esos datos. Entonces nos quedaría la siguiente forma: buscaríamos en este caso el f de x sub 0. Entonces busquemos f de x sub 0, que eso va a ser igual a agarrar este valor. ¿Quién es x sub 0? X sub 0 es 0.75. Entonces lo que vamos a buscar es f de 0.75 y lo vamos a evaluar en la función. Lo vamos a evaluar en esta función que está acá, en la derivada y en la función original, que es la que tenemos acá al inicio, en esta. Entonces aquí nos va a quedar que lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Acá nos queda que el f de 0.75 va a ser igual a 0.75 elevado a la 3 más 4 por 0.75 elevado al cuadrado menos 10. Eso va a ser igual ya con una calculadora. Exactamente eso me va a dar menos 7.3282. 3282. Eso es lo que da esta parte al encontrarlo ya con una calculadora. Vamos a calcular ahora el f'. Calculemos entonces el f' de x sub 0. Entonces eso va a ser igual, vamos a sustituir el valor f de 0.75
lo vamos a evaluar en la derivada, que es esta función que está acá. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Eso es igual a 3 por punto 75 elevado al cuadrado más 8 por punto 75, y eso va a ser igual, si hacemos ese cálculo nos va a dar 7.6875. 7.6875. Ese vendría a ser el valor evaluado en la derivada. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos nosotros calcular ya la primera interacción. Entonces vamos a calcular la primera interacción, que sería el x sub 1. Vamos a buscar el x sub 1. Entonces ahora sí, el x sub 1 va a ser igual, sustituyendo acá en esta fórmula, nos va a quedar que es igual a x sub 1, pero el x sub 1 ya lo calculamos. X sub 1 nos dio, calculando la primera interacción, tenemos x1 igual a 0.75, que es x sub 0, menos 7.3282 dividido, este que tenemos en el numerador es el f de x sub 0, dividido el f' de x sub 0, que es 7.6875, y esto va a ser igual a 0.75 más, para positivo, 0.9533, y esto con una calculadora lo pueden verificar ustedes después, es 1.7032. 1.7032, esto es 1.7032 positivo. Ustedes lo pueden verificar en una calculadora y les va a salir este resultado. Entonces ahora lo que vamos a pasar a calcular es el f de x1, para luego sustituirlo en la tabla. Entonces el f de x1, eso va a ser igual a que vamos a sustituir f de, acuérdense que el x1 es igual a 1.70, entonces f de 1.7032. Eso es lo que vamos a buscar, y esto lo vamos a evaluar en la función. Entonces la función, acuérdense que es igual, vamos a hacerla acá y no me va a alcanzar, me quedaría igual a 1.7032 elevado a la 3. Estamos evaluando la función, más 4 por 1.7032 elevado al cuadrado. Estamos evaluando una función original, acuérdense, menos 10, la función que me dio el problema. Al hacer todos estos cálculos, esto nos va a quedar que eso es igual, entonces el f de x1 va a ser igual a 6.5444. Pueden verificarlo ustedes. Eso me da el f de x1. Entonces vamos a pasar ahora a evaluar el f' de x1. Busquemos el f' de x1. Eso va a ser igual a sustituir en la derivada, en la función de la derivada, ¿no? Entonces al sustituir en la función nos va a quedar lo siguiente, que eso es igual a 3 por 1.7032 al cuadrado más 8 por 1.7032, y eso va a ser igual. Fíjense que lo que estamos haciendo ahorita es sustituir esta es la función de la derivada y esta es la función original. Entonces en esta función y en esta es que estamos haciendo esa evaluación para que se ubiquen bien. Entonces ahora ese resultado va a ser igual, como decíamos,
Eso nos da ya con una calculadora 22.3283. 3283. Eso da. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir en la tabla. Entonces fijémonos que en la tabla entonces nos va a quedar los siguientes valores. Entonces para i igual a 1, el x en este caso tendríamos que dejar un espacio para llenar los primeros datos que nos dan. Entonces acá sería para i igual a 0 primeramente. Aquí vamos a corregir algo. Aquí es para i igual a 0. En esta otra tabla acá nos va a quedar para 1. Aquí sería para 1. Aquí sería para 2. Aquí sería para 2. Y así sucesivamente. Aquí sería para 3. Aquí es para 3. Y vamos a terminar con un valor para 4, que lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Entonces vamos a escribir acá para 4. Después cruzamos la raya, ¿no? Entonces nos va a quedar de esta forma. Bien, entonces vamos a corregir algunos números que están por acá. Bien, entonces para 0 automáticamente aquí iniciamos con la condición inicial, que es 0.75. Encontramos el f de x, y que encontramos fue menos 7 puntos. El f de x sub 0, acuérdense que nos encontramos que es menos 7.3282. Después la derivada, cuando la evaluamos, encontramos 7.6875. Y aquí no podemos encontrar toda esta diferencia porque nos faltan datos. Para 1 encontramos que nos dio el x1, en este caso nos dio 1.7032, y el f de x1 nos dio 6.5444, 5444, y el f, la derivada evaluada en ese punto, en f de x1, eso nos dio 22.3283, 3283. Y aquí sí, la diferencia da, si usted resta el x sub 1 menos el x sub 0, pues aquí le va a dar 0.9532, que es la tolerancia. O sea, tenemos un 95%. Para 2, que es el último cálculo que hicimos, en este caso fíjense acá ustedes que trabajamos nosotros solo para x1. Para 2 lo vamos a poner directamente ya los valores para hacerlo, para no tardarnos mucho en el video. Entonces, haciendo el mismo artificio, nos queda entonces de que para una interacción de 2 nos queda 1.410. 1.410 nos da el x2, y el f de x2 ya al evaluarlo nos queda 0.75. Aquí nos queda 0.75. Vamos a componerlo 0.75, y el f' evaluado queda 17.24, y haciendo la diferencia queda 0.29. Para 3, aquí nos da el x3 1.37, el f de x3 0.07, y el f' nos va a dar 16.59, 16.59, y la diferencia nos da 0.04. En este caso sería una cantidad bien pequeña. Para 4 nos queda 1.36 acá, un f de xy de 0.08, un f' de 16.42 y una diferencia de 0.01, que esta es la máxima tolerancia. Esta es la tolerancia mínima que se puede tomar, y prácticamente en esta parte donde
estamos llegando a la aproximación de la raíz de esta función, que en este caso tiene que ser este valor que está acá, x, este que está acá, está con asterisco. Ese sería el valor exacto. Quiere decir entonces de que la solución a esta ecuación no lineal es x igual a 1.36. Entonces solución x igual a 1.36. Ahí es donde se da la solución más aproximada a esta ecuación por el método de Newton-Raphson. Esperando que haya comprendido este problema. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.